Buenas tardes, les quiero dar la bienvenida en nombre del Espacio Fundación Telefónica. Esta es una tarde especial porque estamos organizando este encuentro muy particular junto con el Parque de la Memoria en torno a un artista paradigmático en la historia del videoarte, que es Bill Viola. Y esta actividad que hacemos por primera vez en alianza con el Parque de la Memoria, la verdad que es un orgullo y una alegría porque se está llevando a cabo en Buenos Aires una exposición inédita, ¿no? Además es un espacio público como es el Parque de la Memoria de un nivel de excelencia muy impresionante y que realmente es una muestra que está muy en línea con el trabajo que hace Fundación Telefónica. Hay un componente importante que es la institución que se lleva a cabo y los personajes que forman parte de esta actividad. En principio quiero agradecer a la directora del Parque de la Memoria, Nora Hoffman, y a todo el equipo que ha trabajado en este proyecto, a Marcelo Dantas, curador del proyecto de la muestra, que lo hemos tenido acá en el espacio hace 2 años y conocemos mucho su trabajo. Y bueno, la idea era encontrarnos en esta tarde en una actividad que pueda poner en contexto esta muestra tan importante que tiene Buenos Aires en el Parque de la Memoria, con la presencia de Marcelo Dantas, que es el curador, acompañado con Jorge Laferla, que es un referente también en la Argentina sobre el tema del videoarte, y teniendo la posibilidad al final de toda esta presentación, que primero va a ser el video y luego este encuentro, este diálogo entre Jorge Laferla y Marcelo Dantas, la posibilidad de estar en una charla en directo vía Skype con Bill Viola. Así que hoy es un día completo. La actividad va a ser muy importante en términos de calidad de contenidos, de poder reflexionar sobre esta producción tan relevante. Así que esperemos que la puedan disfrutar. Obviamente, después de esto, la visita obligada es volver a la muestra del Parque de la Memoria, claramente, y volver a recorrerla porque la mirada va a ser inevitablemente y totalmente diferente. Así que esta es un poco la invitación, les agradecemos que hayan venido y les quiero dejar entonces también la palabra a Nora Hoffman, que es parte de este proyecto y gracias al equipo y al parque pudimos hacer la actividad. Así que muchas gracias. Decir que las mismas palabras que dijo Alejandrina, muchísimas gracias Alejandrina, muchísimas gracias Marcelo Dantas, Jorge Laferla, a todos ustedes. Para el Parque de la Memoria, haber hecho y estar transitando Bill Viola sin duda va a ser un antes y un después en muchos sentidos, en lo que significó como equipo, la producción, el trabajo curatorial, la cantidad de públicos nuevos que se han acercado al parque, que no conocían el parque y que a partir de la obra de Viola vienen al parque, transitan el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. O sea que se ha dado un momento muy significativo para el parque en términos de calidad, de exposición, de cantidad de público y la verdad que pensando que de hoy en más podemos como equipo aspirar a seguir trabajando proyectos de este nivel. Realmente muchísimas gracias a la Fundación Telefónica. Esto también es parte de las cosas que nos interesan al parque, que es aliarnos con otras instituciones, universidades, ONGs, fundaciones. Es parte de nuestro proyecto y del proyecto del Consejo de Gestión, alianzas con instituciones que trabajen en la misma línea, en el mismo sentido, con las mismas ideas con las que trabaja el parque. Así que muchas gracias a todos y que disfruten la tarde porque la verdad que es un lujo la tarde de hoy. Gracias. Fue hecho en 1994, fue la segunda película que he hecho con Bill Viola. Ese es un documental de media hora que fue rodado en Río de Janeiro durante el montaje de su exposición que nosotros hemos hecho en este momento en el Centro Cultural del Brasil. Lo importante que al ver esta película hoy es que esta película marca el fin de una era, que era la era analógica, tanto en la tecnología en general como también en la creación de Viola. Hasta este momento todas las obras que están ahí eran creadas y producidas y proyectadas y pensadas con los límites de la era analógica. Entonces es muy interesante ver eso 20 años después con los cambios que nuestros ojos tuvieron en este periodo y ver tal vez un poco lo que nosotros perdemos
con la transición para la era digital. Que hay un montón de cosas, hay un montón de defectos que son fundamentales en la verdad de estas obras. Ella fue hecha de una forma muy próxima con Bill todo el tiempo. Es la segunda película, la primera película que he hecho con Bill fue hecha en 1988, 6 años antes. Bill estaba en la transición de las obras lineares para las instalaciones. Y aquí el momento de la transición de las obras analógicas, instalaciones, para las obras digitales, que es un poco lo que nosotros tenemos en el Parque de la Memoria hoy. Tiene esta estructura y después vamos a hablar un poco de esto y hablar un poco sobre las ideas que estamos planteando aquí con la exposición que está en el Parque de la Memoria. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá. Estamos en un evento que es bastante particular, no solamente por la presencia de Marcelo Dantas acá con nosotros, sino por estar en este espacio que está directa o indirectamente vinculado a ambas cosas con esta exposición notable que está ocurriendo en estos momentos en el Parque de la Memoria en Costanera Norte, que es Vildiola, punto de partida, tal cual la nominaron. Y además, algo que en este tiempo presente o en tiempo real, que estamos acá todos juntos, tiene como una larga historia en relación a lo que puede ser la obra de Vildiola, la formación de él, en relación a lo que puede ser este pensamiento y acción sobre los medios, o sobre la mirada, sobre la escritura, lo que puede implicar estar trabajando con artes audiovisuales tecnológicas, y además con el mismo Marcelo, que también me parece como muy simbólico, notable que esté en estos momentos acá, sobre todo porque tuvimos la oportunidad, hace ya antes de realizarse este video que acabamos de ver, hace más de 20 años, en 1992, cuando en Video Brasil estaba esta presencia de un joven curador que no solamente estaba ahí, quizás ya estaba hablando con una relación de tiempo con Vildiola, que creo que lo conociste en Pittsburgh, en el Museo Carnegie y demás, sino además por un trabajo de curaduría muy interesante en donde implicaba a alguien que estaba vinculado con los medios, no solamente con Vildiola, sino además con una propuesta de materiales audiovisuales que llamaban mucho la atención. Por un lado, una performance increíble que estaba hecha y escrita con Fausto Fawcett, que creo que marcó a todo el mundo que estaba ahí porque era como una especie de teatro en donde había música, en donde había cuerpos, en donde había performance, en donde había algo de arte, y sobre todo había como una reflexión sobre lo que se podía hacer con la música, con el rock, con la presencia teatral, en algo que era un espectáculo que estaba alejado de lo que estaba ocurriendo en ese momento en el auditorium, que era el pase fundamental de videos monocanal, de los trabajos en competición y demás. Esto que fue Santa Clara de Poltergeist, ¿no? Como una especie de evento muy importante en el cual Marcelo estuvo implicado, además se asociaba con algo que trascendía todo lo que estaba programado en Video Brasil, particularmente en lo que era la muestra monumental de la competición. Había una curaduría también hecha por Marcelo que en ese momento llamó mucho la atención por lo que implicaba ofrecer un panorama muy inteligente, particularmente de producciones brasileras y algunas del exterior que eran así, imposible no recordarlo. Nietos de Amaral, de Marcelo Tassi y de Santos, programa legal de Arraes, pero antes de que lo dirigiera Sandra Cobut, The Wheel of Life, de Robert Altman, toda una retrospectiva de la televisión Tupí, pero antes de todo eso que se conocía en su momento, que era, hoy todo el mundo se acuerda de Tupí por apertura de Lauber Rocha. Pero este era un panorama fascinante de esta televisión, que ya no existe más, pero que marcó una relación muy impactante entre televisión y video en lo que fue Tupí en su momento. Yo estoy impresionado con su memoria, y yo no recordaba. Laurie Anderson, con Carmen, y otro de nuestros ídolos, que lamentablemente ya no está vivo, que es George Couchard, uno de los trabajos Water Diary. Ese panorama de los medios llamaba mucho la atención porque no respondía exactamente a lo que se veía, esta estandarización de los grandes nombres del videoarte, estaba Eder Santos con El Desert in Mind, una cantidad de obras impactantes, pero evidentemente había una visión sobre el video, sobre la televisión, sobre jóvenes videastas haciendo televisión, que era todo este proyecto que hizo MTV con Santos y con Taz,
Y evidentemente me parece que eso era como muy importante en relación a considerar todo lo que ha cambiado y todo lo que ha pasado en estos últimos 20 años a nivel de artes tecnológicas, de los dispositivos, pero también sobre lo que es un acto curatorial, que es investigar, elegir, programar. Tanto como la retrospectiva de Bill Viola que hubo en ese momento, que creo que marcó esto que decía Marcelo, ¿no? Un límite y quizás el término de passing es el más interesante, ¿no? Porque este término tan polisémico es el paso de lo analógico a lo digital, el paso de lo que podría ser lo documental, el cuerpo de Bill Viola en cuadro, el uso de low-tech a lo que iba a venir en los años posteriores. Recordemos, ¿no? Quizás vos te acuerdes mejor que yo, se pasó de Passing, Katsuyume, Chocolgerid, The Reflecting Pool, Anthem, Reason for Knocking, To an Empty House, I Don't Know Where I Am, etc. Entonces me pareció que esas dos curadurías eran como muy interesantes, porque no solamente dialogaban mucho entre sí, sino que también implicaban, por un lado, establecer un panorama en general sobre las artes audiovisuales electrónicas en ese momento, y por otro lado era como una especie de antecedente o de prólogo de lo que iba a ocurrir en el Centro Cultural Banco de Brasil, con esta muestra notable que también, Territorios Invisibles, creo que marca un punto de Bill Viola trabajando con blanco y negro, con baja resolución, con objetos, con instalaciones propiamente dichas en donde había un espacio practicado o una significación de ese lugar, en donde el Banco de Brasil es como que perdió su entidad corporativa para entrar en este mundo de la oscuridad, de los objetos, del trabajo. Y además esto que vemos acá, que es también muy importante, que es documentación sobre el montaje de proyectos muy largos, muy complicados, que en este caso dialoga muy fuerte con la exposición de Buenos Aires, que uno lo que puede ver en estos momentos en el Parque de la Memoria, que se asocia con un largo proceso de trabajo, con una negociación en relación con la institución, la gente, etcétera, etcétera. Me parece que ahí radica como un lugar interesante de esta trayectoria de Marcelo a lo largo del tiempo, que yo quería mencionarlo porque me parecía que tenía mucho que ver con lo que estamos viendo hoy en esta muestra, que es imperdible y que para los que no hayan visto los invitamos, que es este punto de partida que está ocurriendo en este espacio increíble que es el Parque de la Memoria en Costanera Norte. Por otro lado, yo quería mencionar que tanto para el caso de Marcelo, en su formación profesional, incluso todo el mundo pensaba que iba a seguir los pasos de Vinicius de Morales como diplomático, en base a sus primeros estudios en la universidad, a lo que fue estudiar en NYU, en Tisch y demás, que también lo asocio mucho con la formación de Bill Viola, ¿no? Es decir, un Bill Viola que 40 años atrás o 20 años antes de ese momento, uno podría preguntarse por qué, quizás Marcelo tiene mucha información, que es por qué alguien que vive en Nueva York y en la periferia, en Queens y demás, no va a estudiar a Manhattan, como la elite, como Marcelo, que van a NYU, sino que va al estado de Nueva York a un momento muy particular, que es cuando se crea todo este sistema estatal de universidades que trabajaban en audiovisual desde un lugar mucho más interesante de lo que era hasta ese momento. Los Film Studies, Columbia, NYU misma y demás, o los estudios clásicos de artes plásticas. Recordemos que tanto la Universidad de Syracuse como varias universidades, particularmente la más notable fue Buffalo, en donde crean todo un sistema en donde se pasa de los Film Studies a los Media Studies, es decir, gente que en su momento tenía la intención de estudiar cine o de estudiar arte, están estudiando algo que implica pensamiento tecnológico con las artes audiovisuales. Sonido, recordemos también toda la experiencia que tiene Bill Viola de trabajo con David Tudor, que marca como tuvo una época posterior a John Cage, lo que puede ser robótica, televisión, instalaciones, radio, fotografía y cine, como un ámbito que yo creo que no es una información anecdótica, sino que hace a la formación, tanto de Bill Viola como del mismo Marcelo, en cuanto a tener como un panorama de lo que puede ser estudiar artes visuales que trasciende los estudios clásicos de artes plásticas o los estudios clásicos de cine y audiovisual. Entonces me parece que ahí hay como un núcleo conceptual que a lo largo de las décadas se van juntando en estos dos elementos que serían curador y artista, y que van produciendo como todo un trabajo en donde van leyendo los medios a lo largo del tiempo, y particularmente esta curaduría tan especial que tenemos en estos momentos en Buenos Aires, que pienso que también traza parte de esta historia. Por un lado, esta es una breve introducción para que después Marcelo hable de todo un tema que es más interesante, pero este diálogo, ¿no? Poner de Passing como una obra en forma de proyección dentro
de lo que es el espacio de la galería o de arte, es decir, un trabajo monocanal, low-tech, trabajaba en diferentes opciones, incluso creo que es uno de los pocos trabajos de Vilviola que no tiene guión previo, porque su montaje final surge por una presión de este canal alemán que perentoriamente le pide entregar este video en un tiempo determinado, y es donde él produce, creo que una de las obras más trascendentes, que dialogan con todas las anteriores, pero donde hay toda una cuestión que trasciende su propio cuerpo dentro del cuadro, y donde tenemos precisamente estas imágenes impactantes que trabajan Marcelo y Carlos Nader, que es el nacimiento de su segundo hijo, la muerte de la madre, o en este caso ella en terapia intensiva, estas imágenes del agua, de los objetos, de un tiempo detenido, de la oscuridad, de la luz. Entonces ahí creo que en la entrada de la exposición, en estos momentos es como todo una especie de lectura del Vilviola antiguo, que a su vez dialoga con las otras obras. Particularmente me interesa mucho su render y observance, porque estamos en otro lugar, ¿no? Estamos con color, estamos con trabajos filmados, con cámaras de 35 de alta velocidad, a una velocidad de 300 cuadros por segundo, que después esos pocos segundos se los estira a un tiempo de duración mucho más largo, en lo que podría ser una cámara lenta, pero muy particular, porque está lograda por la cámara de cine y por el y en donde precisamente en todos estos cambios, ¿no? Estar trabajando con actores, con digital, en set cerrado, donde vemos que hay un casting, ¿no? Porque antes los castings que eran, y era el mismo, el de Passing era su familia, era un entorno documental que nos lee un poco lo que podría ser el autorretrato, y ya pasamos a otra obra que tiene como otro golpe, pero que a su vez se relaciona con todas estas décadas de trabajos anteriores, que me parece que es otro de los puntos que trabajaron también Marcelo con lo que puede ser el Parque de la Memoria como tal. Y finalmente, para no ser muy largo, tenía un montón de apuntes y de ideas en cuanto a todo lo que dispara la exposición, el proyecto del Parque de la Memoria y el trabajo de Marcelo Dantas como curador. Me parecía también notable no solamente este proyecto, este lugar que está en Buenos Aires, y rompe un poco con la estructura de lo que pueden ser todos estos recordatorios, de estos momentos trágicos de la historia argentina en cuanto al terrorismo, no solamente al terrorismo de Estado, sino a la intolerancia, a la destrucción del aparato económico, a toda la disociación de lo que podría ser una idea del país socialmente unido, etcétera, etcétera, y en donde precisamente el parque creo que trabaja una estética en su arquitectura, en su relación con el paisaje, en sus niveles, desniveles de tierra que plantean como diferentes territorios en donde precisamente lo visible o lo invisible nunca se hace evidente en ese lugar oculto que está la sala país, que a su vez se vincula con el río, con la tierra y demás. Y particularmente con esto que es como un leitmotiv continuo en la obra de Vilviola, ¿no? Que tanto Marcelo como otros curadores han resaltado, que es ese lugar donde particularmente nos ponen su render y observas, ¿no? Es decir, cosas que están ocurriendo fuera de cuadro, que son claramente trágicas, tristes, de pérdida y de dolor, son como sutilmente trabajadas. Vemos como que lo obvio no está mostrado, y a partir de eso aparece toda la sutileza, no solamente de la obra de Vilviola y de la curaduría de Dantas, sino que creo que es la misma propuesta del parque en cuanto a producir un homenaje que trasciende precisamente el dato literal, lo directo y demás, y aparece como un proyecto urbanístico, político, ideológico, cultural, que creo que en base a todas estas exposiciones que hemos visto últimamente, pero particularmente creo que esta nunca, hace mucho tiempo que no veía una exposición que temáticamente y artísticamente están vinculadas ideológicamente tan intensamente con el espacio que las contiene. Entonces me parece que es como una obra muy redonda, un proyecto muy logrado, y al mismo tiempo creo que precisamente es parte de un trabajo muy grande en donde se juntan diferentes vertientes de la historia del país, de lo que puede ser las relaciones del arte contemporáneo acá en Buenos Aires, y este aporte, ¿no? de Vilviola y de Marcelo, que logran precisamente algo que es no solamente impactante, sino que va a quedar precisamente una memorable. Entonces, bueno, este era uno de los aspectos que yo quería resaltar para que después Marcelo se explaye en lo que puede ser una cantidad de elementos de todo este trabajo propio
y suyo como curador y su relación con Viola, pero después pasamos a la teleconferencia de la asociación. Jorge, estoy impresionado, porque tienes una memoria magnífica. Ahora, la cosa más importante que Viola dice en este vídeo, que creo que para mí y para este proyecto y para todo lo que hacemos, es que los ojos mandan rayos que producen las imágenes. Las imágenes no existen, son los ojos que producen esas imágenes. Eso es muy importante porque con este concepto en mente es que hemos creado tanto esta exposición como las otras también, que es de crear una situación donde una obra como la obra de Bill, que es muy universal, se puede trasladar a diferentes sitios y tener significados totalmente diferentes en cada sitio que se muestra, porque se acepta la idea que los ojos crean las obras. Eso creo es lo que se pasa aquí en Buenos Aires, pero creo también es lo que se pasa siempre de alguna forma con Bill. En la otra obra, la otra exposición que hemos hecho en Brasil, esta que ha visto en el vídeo, estamos hablando mucho de un concepto de del momento de la muerte, del momento de la separación, donde la pieza central se llamaba Heaven and Earth, tierra, cielo o tierra y paraíso, y esta obra tenía al mismo tiempo reflejados en dos monitores la muerte de su madre y el nacimiento de su hijo, que es un evento que se pasó en un espacio de tiempo de menos de una semana. Entonces, la misma semana, la madre se fue, el hijo llegó, entonces este casi encuentro entre dos generaciones que estaban allí, y también la obra magistral que había en esta exposición, que era Tiny Deaths, que son pequeñas muertes. Yo creo que esta platea es muy variada de todo, de muchos intereses, entonces no me voy a quedar muy técnico en eso, pero creo que es importante hablar un poquito de técnica. Es que Viola ha hecho es un artista con una obra magnífica, pero hay muchos artistas con obras magníficas, eso no se va separado, pero él tiene un papel diferente. Es un artista que escribió el lenguaje de un medio. No estamos hablando de un artista que solo ha hecho mucho con este medio, pero él fue la persona que empezó a hacer esas cosas antes de todos, porque estaba para entenderse, la primera, Viola estaba haciendo cosas con high definition en los años 80 en Japón. Estaba experimentando con las cosas que no existían, con la manipulación del tiempo, cuando el vídeo no se podía manipular el tiempo en el vídeo. Esas cosas todas que no existían todavía. Entonces, es muy importante pensar que el lenguaje que nosotros hoy consideramos como normal, como habitual del lenguaje del vídeo, fue en gran parte creada por él. Cosas como, cuando hablas que The Passing es low-tech, no es low-tech. The Passing estaba trabajando con cámaras muy específicas del ejército americano para hacer estas imágenes tan oscuras, sin ninguna iluminación del cielo, de la persona en la cama, de las cosas que no, sensibilidades fotográficas que ni la película y ni el vídeo tenía en este momento. Entonces, estamos hablando de un artista que estaba desarrollando el lenguaje en cuanto la tecnología de ese lenguaje estaba siendo creada. Muchas veces antes, muchas veces las compañías les llamaban para intentar desarrollar algo significativo con un experimento. Todo lo que se pasó en las ediciones, en todo eso. Pero lo que es importante en eso es que eso todo fue una historia que un poquito después de este vídeo cerró, que es la historia del vídeo analógico. Y es una historia magnífica, es una historia muy interesante que de alguna forma cambió
nuestra percepción de lo que es el audiovisual, pero que cuando cambia para el digital, mucho de esta técnica que había sido creada ahí se fue, se perdió. Y una nueva generación tuve que empezar a hacerlo de una u otra forma, pero hay un montón de elementos gramaticales que se quedaron ahí. Entonces, si usted empieza hoy a hacer vídeo, poder manipular desde adelante a detrás en velocidad, ¿no? Todo eso se parece muy natural, pero no era muy difícil. Poderse captar imágenes en cualquier situación no era verdad. Poderse hacerlo debajo del agua no era posible. Todas esas cosas estaban fuera del alcance de las personas. Además de eso, Viola ha hecho un estudio que era magnífico, que era el estudio entre la máquina tecnológica creada por el hombre que estaba en el estado del arte, y la máquina de percepción del ser humano. Ese encuentro entre esas dos máquinas, eso es la base del lenguaje que ha trabajado. Cómo el cuerpo puede recibir esta conexión entre lo que podemos artificialmente hacer con los cuerpos de las personas dentro del espacio, con el sonido, con la imagen, con el pulso, con el ritmo, con cosas que habían... mira, que es muy importante pensar que nuestra experiencia en este momento histórico era de cine o de televisión. Esta escala intermediaria, que era la escala que tenía, eso es muy importante, la escala 1 a 1 no existía. Nosotros veníamos el cine con la escala muy mayor que nosotros, o la televisión con la escala muy menor que nosotros. Entonces, eso es casi la cosa más importante de todo, porque cuando nosotros vemos una imagen que tiene 20 metros de largo, estamos imaginando. Cuando vemos una imagen porque no es real, su cerebro sabe que ninguna persona tiene 20 metros de altura, entonces no, es una abstracción. Cuando ves la misma imagen en una pantallita pequeñita, también tu máquina de percepción se desactiva, ¿comprendes? Empieza una abstracción de eso. Viola empezó a hacerlo en la escala 1 a 1. Entonces, cuando dices la obra de Tiny Deaths que había ahí, de las personas que desaparecían, era fundamental que un niño tuviera el tamaño del niño. Porque cuando estás al oscuro absoluto, el oscuro era absoluto. Demoraba 5 minutos para que puedas ver que estás en algún sitio, de tan oscuro que estaba. Pero si estás en este ambiente totalmente oscuro y tienes de repente un bulto, bulto, ¿no? En español, un bulto de un niño en la imagen que se parece, tu cuerpo responde con una... Hay alguien además aquí dentro, hay una otra alma aquí, hay una otra pulsación. Entonces empieza un mecanismo de miedo, empieza un mecanismo de incerteza, de inseguridad, porque tu cuerpo está respondiendo a estas cosas de una forma mucho más ancestral, mucho más animal, y no tanto de la razón. Tal vez eso sea la tónica del trabajo de Viola todo el tiempo, es intentar adentrar al territorio de la no conciencia, de lo que no está en la razón, pero lo que está en la máquina humana. En este territorio, la tecnología es un gran aliado para hacerlo. Tal vez Viola fue la persona que descubrió eso antes de todos los otros. Mira, no se puede comparar a la importancia, por ejemplo, de un Nigel Pike, que era anterior a Viola, con la importancia de Viola, porque Viola estaba haciendo una investigación mucho más profunda de estas conexiones fisiológicas con el lenguaje del vídeo. Estaba haciendo una cosa que ninguna persona en este momento estaba en verdad investigando.
Entonces, el trabajo, él ha hecho una vez una cosa que siempre me guió mucho, que era aprender. Cuando ha hecho I do not know what it is I am like, él dice, yo aprendí a posicionar la cámara no basado en la imagen, pero basado en el sonido. El sonido dirige la cámara. Muy pocos cineastas a través del tiempo, tal vez algunos documentalistas tuvieron eso, pero muy pocos tuvieron esa sensibilidad de encontrar la imagen a través del sonido. El trabajo de construcción de imágenes siempre fue construir la imagen y después poner el sonido, punto. Entonces el sonido siempre era artificializado, pero nunca era el protagonista de la cosa. Pero el sonido llega a su subconsciente mucho antes de que la imagen. El sonido tiene una puerta de entrada por la piel, que es más fisiológica, que llega a tu animal antes que la imagen pueda hacerlo. Una otra cosa que es interesante que vemos ahí, que marca este punto de transición, es que Viola, durante muchos años, trabajó con elementos teatrales, muy físicos. El espacio de la exposición tenía una cama, tenía una casilla con un copo de agua, tenía cosas dentro, cosas físicas, muy teatrales, que venían de una tradición que tal vez de los tiempos de la tentativa de encontrar una mezcla de lenguajes. Después de esa transición para los tiempos digitales, y cuando la complexificación del trabajo de Viola se presentó, él trae los elementos teatrales desde que estaban en el espacio de la exposición para dentro de la imagen. Entonces, muchas de las obras que se vienen de los años siguientes a son hechas en verdad en una producción casi hollywoodiana. Hay piezas con efectos especiales de agua que son fortísimos, hay actores, hay secciones marcadas, con todo mucho más elaborado, también de una forma teatral, pero más inoculada, como se dice, como más dentro de la imagen. Entonces, ahora hablando un poco aquí de Buenos Aires. Tal vez lo que me encantó en este proyecto es la experiencia total que tenemos. Es que la narrativa de llegar al Parque de la Memoria, que tiene una cosa magnífica de pensar que el sitio no existía, entonces es libre suficiente para ser un sitio de la memoria, porque esta tierra allí no existía. Entonces una tierra nueva. Y ahí se busca es como un territorio virgen para que se pueda grabar una memoria de lo que hemos sentido, pero no visto para muchos de nosotros. Ese lenguaje, de una vez tal vez la idea del territorio del invisible, que está en el Parque de la Memoria, que tenemos ahí todos los nombres, pero no tenemos la evidencia concreta. No es un museo que aquí se mató una persona, no es la escuela de mecánica, es diferente, es un sitio donde se habla de la memoria en un otro territorio. No es por fetichización del objeto, pero el simbólico que tiene. Y celebrar eso con arte, y celebrar eso con un ritual de encuentro entre el río, entre el laberinto. Es muy interesante la idea de un laberinto, de caminar desde un laberinto hasta llegar a un espacio, donde este espacio tiene una neutralidad histórica, pero una proposición de no olvidar de esta historia. Eso es muy, muy fascinante. Ahí traer esta luz, porque eso es la luz de los ojos que estábamos hablando antes, eso es la luz que ilumina el proyecto. Tenemos una luz, tenemos una historia, tenemos una memoria. Y traer eso, junto con la obra de Bill, que ofrece a las personas una oportunidad de reflexionar sobre qué se pasó
con las personas que se fueron, qué se pasó con la memoria de las personas que no se fueron pero vivieron eso, qué se pasó con la necesidad a lo largo del tiempo de producir. El cerebro siempre tal vez la idea esté un poco confusa para mí, pero es la idea de que las personas que vivieron todo lo que tuvieron que vivir en torno de los acontecimientos del terrorismo de Estado en Argentina, tuvieron el sentimiento dentro de su cuerpo, y no tuvieron la imagen dentro de sus ojos. Entonces, esta conexión de vuelta es una conexión de utilizar Viola por una razón reversa, de alguna forma. La razón reversa es, estamos muchas veces, la obra de Will está produciendo una sensación que no se comprende, y ahora está produciendo una imagen de una sensación que se comprende. Entonces, el revés. Entonces, la inversión. ¿Eh? ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, la primera obra que yo estuve dentro de una instalación de Will se llamaba The Sleep of Reason, que es el sueño del dream, ¿no? El sueño de la razón. Sí, es la misma palabra, ¿no? Sí. En portugués hay una diferencia: sono y sueño. Hay dos palabras: dream and sleep. Entonces, el sueño de la razón, que es tal vez esa idea de que la razón puede a un momento parar y abrir una otra puerta. Y esta puerta es la puerta más rica, más interesante y más difícil de accesar que nosotros tenemos. Y muy pocas obras de arte hoy ofrecen esta oportunidad, de verdad, de desconectarse del espacio. Y en gran parte eso se pasó por los desarrollos del lenguaje que Will ha hecho en los últimos 40 años. Es la posibilidad de la idea de la inmersión total, la idea de una conexión de escala 1 a 1, la idea de poderse envolver por otras puertas de percepción que no están explícitas totalmente en la razón. Eso hace de Will un artista completamente universal. Su obra es comprensible en cualquier parte donde haya humanos. Y también no humanos, porque I Don't Know What It Is I Like es una obra hecha con animales, punto. Del encuentro entre él y los animales, siempre. Entonces, y aquí yo creo que cuando intentamos hacer eso, producimos una conexión, un link, una cosa que al final, que al inicio me pareció muy vaga, ¿por qué hacer eso? Pero minutos después se quedó muy clara, y ahora, después de la exposición, y viendo todo ese público aquí, a las personas, el interés que se ha causado, veo que la conexión ya estaba aquí. Ese es el potencial. Es que produce un resultado emocional que nosotros no sabemos dónde viene, pero que lo hace. Vamos a hablar de otras cosas. Entonces, Jorge, hay una frase de Will que me encanta aquí, que es muy importante. Las emociones humanas tienen resolución infinita. Lo más que se amplía, ellas se abren infinitamente, ellas continúan abriendo. Eso es muy interesante, porque Will ha hecho una obra que se llamaba The Resolution of the Eye, la resolución del ojo, que era cuando estábamos hablando en los años, eso era una discusión mucho más viva hace 20 o 30 años, cuando hablábamos de
de la resolución del vídeo. ¿Por qué hablábamos tanto de la resolución del vídeo? Porque no teníamos resolución, porque era muy baja, lo ves ahora, era muy poquito. Entonces estábamos siempre buscando la referencia de lo que es el ojo necesita tener para ver. ¿Cuál es la resolución del mundo? ¿Cuántos píxeles tienes en verdad en el espacio? ¿Cuál es el punto que no necesitas más captar? En verdad, que Bill ha hecho eso es que la emoción humana no tiene límite de resolución. Se puede llegar a un efecto infinito. ¿Te recuerdas la primera vez que has experimentado Google Earth? Porque siempre la idea de resolución siempre fue una cosa limitada. Cuando estábamos abriendo una imagen, la imagen siempre se quedaba invisible, siempre se limitaba. De repente empezamos de la Tierra, tal vez haya una película muy fundamental de eso, que fue hecha por Charles and Ray Eames, que se llamaba Powers of 10, Potencias de 10, que es una película que se va desde una persona hasta el espacio, desde el espacio hasta el átomo, de vuelta. Es un clásico. Pero esta película, esta idea de la búsqueda de una resolución infinita, que sea el simbólico de la densidad humana, siempre me pareció muy fascinante, como una metáfora del trabajo que puede se traducir con ahora, vamos a hablar más minutos. Dentro de las obras que hay en Buenos Aires, esta curaduría que es muy particular, porque es como mínima, reducida. Nunca había visto exposiciones de Viviola así con obras con tan pocas obras y tan seleccionadas, ¿no? Uno tuvo la suerte, no sé si la suerte o la desgracia, pero de ver la gran muestra de Roma del 2008-2009, ¿no? Súper mega exposición, no sé, 3.000, 4.000 metros cuadrados. Paralelamente había una exposición de este gran pintor Bellini, que producía un diálogo con la exposición de Viviola en cuanto a ciertas inspiraciones que tuvo en diferentes momentos de la pintura de Véneto, de Mantegna, etcétera, etcétera. Y una cosa además del público, ¿no? Un torrente de turistas y de visitantes. La entrada para las dos exposiciones valía 18 euros. Un espectáculo muy armado, ¿no? Pero muy amplio, muy disperso. El estreno en Berlín, también otro privilegio que tuvimos, de Going Forward Way, en la sala de Guggenheim, en un lugar, en una sala cerrada y demás. Londres en el 2011 y en el 2013. Pero acá, precisamente, las pocas obras que fueron elegidas, estos 7 trabajos, tienen cada uno como una historia y una característica, cada uno. De hecho, de passing, toda esta información de primera mano que tiene Marcelo, que también es uno de los pocos curadores de artes tecnológicas que le interesa particularmente el desarrollo de la tecnología en relación con estos procesos de creación. Todo esto que mencionaba es tan importante, ¿no? De la estadía en Japón, de esto del laboratorio que tiene Sony en Atsugi, a partir de lo cual en ese momento se está investigando con alta definición de 1100 líneas analógica que después quedó en la nada frente a la aparición del digital. Pero hay algo que llama mucho la atención, ¿no? El lugar donde se pone la obra, ¿no? En este caso, de Passing, en video monocanal, está puesto como instalación. The Messenger fue una obra pensada para una iglesia, una catedral en Escocia, en Durham. Algo muy loco, porque, claro, cada una de estas obras, particularmente su render y Observance, están inspiradas. Observance, creo que él estudió mucho un díptico de Durero, en cuanto a la ubicación de los cuerpos, el fondo y demás. Toda esta inspiración de lo que es las bellas artes o ciertos pintores en obra audiovisual o con imagen en movimiento. Pero además acá, esta iconografía religiosa, no es solamente la obra como tal, sino que la obra fue pensada como un fresco para un espacio sacro, que funciona, no es una iglesia desconsagrada como el que hay en Venecia. Y es muy interesante esto, ¿no? Pensar un fresco electrónico o tecnológico para una iglesia, y de cómo esa obra después sigue circulando en estos ámbitos. En este caso, creo que es la gran obra a nivel de tamaño y de proporciones que hay en el Parque de la Memoria,
¿Cómo ves vos estos pasos de una obra para un lugar que no es propiamente un espacio de arte, sino que es nada menos que una catedral, y de esa catedral cómo va circulando hasta que está en este lugar en el Parque de la Memoria? Que tiene un valor de una catedral, de alguna forma, tiene el simbólico en eso. La obra de Bill tiene una osadía de hacer cosas que los artistas contemporáneos muchas veces temen, tienen miedo de hacer, que es la pretensión de hacer un clásico, de reinventar una imagen ya representada a través de la historia, pero buscarla y recrear eso con la identidad y el lenguaje de nuestro tiempo. Eso es un acto muy raro. La obra de Bill tiene una cosa que destoa mucho del mundo del arte contemporáneo actual, que es que no hay ningún cinismo en su obra. No tiene ningún aspecto de cinismo entre la obra y su intención. Tiene una verdad muy directa, muy confrontadora. Cambiar varias de sus obras fueron creadas en primer momento para sitios, como lo tríptico de Nantes, fue creada también para un sitio específico. Surrender, también las obras que estaban en Venecia también fueron creadas para aquel sitio de la iglesia, que ahora no me recuerdo el nombre. Y sus obras tienen esta capacidad, pero no creo que eso las limite de alguna forma, porque poquísimo tiene una capacidad de reemplazarse sin una pérdida. Si puedes buscar una vez más el significado para poner una vez más los ojos, la luz a través de los ojos. Uno podría trazar una historia, como bien decía Marcelo, de las relaciones entre tecnología y la obra de Vildiola, entre tecnología que ofrecía el mercado y tecnología que no estaba accesible. Por ejemplo, esto que mencionaba del uso de equipos de origen militar para depassing, o esta experiencia, creo que hay pocos antecedentes de que Sony deje entrar a alguien en este búnker que tiene. Entonces, hay un montón de historias en esto. Por ejemplo, Bill hoy es muy conocido por sus imágenes acuáticas, ¿no? Pero eso fue un accidente, porque él descubrió una piscina en Los Ángeles que tenía una profundidad impresionante, una ventana de vidrio y era oscurecido, estaba en un lugar cerrado, se podía hacerlo. Entonces, esta piscina de una gran profundidad, con este gran tamaño y todo, fue por mucho tiempo la base técnica que potencializó sus trabajos sobre el agua. El acceso a la tecnología de Sony, la relación que él creó con Sony para hacer experimentos con las máquinas que muchas veces, en Hatsuyumi específicamente, esta cámara solo había una en el mundo. Y él salió y él ha hecho la cosa peor que se puede hacer a una cámara de tubos de este tiempo, que era apuntarla al sol. Está la imagen aquí. Y cuando se hace eso con una cámara, en los 80 nosotros sabíamos de eso, hoy no hay más problema, pero cuando se quema la cámara. Había una cámara y él se pegó con la cámara frente al sol para quemar la cámara. Eso eran oportunidades, que estamos hablando de cosas que estaban al borde, al límite de lo que era posible. Y también la piscina era una cosa, la cámara, y después toda esa generación de artistas que nacieron de un proyecto que se llamaba Experimental Television Laboratory, que fue creado por un canal de televisión pública de Nueva York, que ha habilitado, eso también es muy importante pensar, en los 70, en los 80, el acceso a la tecnología era muy limitado. Entonces, esas máquinas todas existían, eran carísimas y existían en muy pequeña cantidad, y nosotros luchábamos
para tener 1 hora de edición aquí, 3 horas de edición allí, y trabajar así. Entonces, puedes trabajar 2 días, 2 noches esta semana, y la próxima vez en 2 meses, que tenías una oportunidad de trabajar en sus obras. Porque no había las máquinas, no es como hoy que puedes trabajar en su iPad, pero era una otra realidad. Entonces, en verdad que esta lucha por desarrollar en este momento histórico, este canal de televisión abrió un espacio experimental en los equipos, en los estudios y todo, para que artistas pudieran estudiar lo que se puede hacer con eso. La importancia de esta actitud en la historia del vídeo fue fundamental, porque esos artistas nacieron de esta iniciativa, que duró como que 2 años o 3 años, no más. Pero empezó una sensibilidad que no había antes. Tal vez lo mismo que se pasó en Xerox PARC con la tecnología de computación y todo, fueron esos laboratorios creativos. ¿Es casualidad que hayas jurado una muestra cuya temática principal era el agua? ¿Este de aquí? La de Sao Paulo. De São Paulo. No, aquello fue hecho por la muestra de São Paulo sobre el agua. No tiene nada que ver con Bill, pero tiene que ver con tal vez una cosa fascinante que es el agua. Pero el agua tiene mucho que ver con el tiempo, porque el agua cambia su percepción de tiempo. Entonces el agua es un elemento fundamental para que la percepción de la forma, tanto acelerada cuanto desacelerada del tiempo sobre el agua, nos hace ver cosas que con los ojos no vemos. Mucho del trabajo de Bill siempre tiene esta preocupación, la preocupación de traer a tona lo que está invisible, traer al espacio de la percepción, que no es necesariamente una imagen. Eso es muy importante. Las personas que buscan en Bill una imagen no están viendo su obra. No es un artista solo de imágenes, es un artista de percepción. Entonces, se puede ver el catálogo de la muestra, pero no tiene nada que ver con la experiencia física de estar en el espacio. ¿El tiempo? No, estamos bien. Una pregunta más en relación a lo que puede ser, para los que conocen este lugar estupendo que es la Sala País. Es una sala que está concebida de una manera muy particular, porque por un lado está entre desniveles como de pequeñas colinas, y al mismo tiempo tiene toda una estructura de vidrio en sus paredes superiores que entra mucha luz. Es un lugar muy interesante en relación a jugar con la luz del día. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo surge todo esto en donde aparece como un proceso camaleónico, ¿no?, de esta sala de exposición, y cómo fue trabajado todo esto en relación a la información que tenías de la sala, a cuando la viste, la estructura que se armó, el proceso de construcción, donde también no solamente tenemos esas obras ahí, sino que hay toda una arquitectura creada para la muestra. ¿Cómo fue ese proceso? Ese proceso fue doloroso, porque no solo la sala tiene luz por todos los lados, pero tiene un techo angulado, entonces tiene alturas diferentes en todo el espacio. Esa es la hora del sponsor. Pues había aquí agradecer a Knauf, porque tuvimos que crear una galería dentro de una galería. Eso es la verdad. Es que eso hace parte del proceso de Bill. Y también porque es muy importante que sus obras no pueden ser vistas en escalas diferentes que las que fueron creadas. Entonces, nosotros intentamos poner una obra u otra obra, pero hay límites del espacio para hacerlo, porque no se puede, no se puede pegar a Messenger y hacer no se pone el zoom y cambia. Tiene que tener este tamaño, tiene que tener esta distancia, tiene que tener este espacio en torno. Esas cosas son muy importantes, a tener un mínimo de condiciones para que la relación de escala y de separación del trabajo se mantengan con la misma fuerza. Entonces, crear esta oportunidad en el espacio fue difícil. Y nosotros tuvimos otras opciones de trabajos para mostrar también, que había más cosas posibles, pero ni todas son viables, porque el problema de Bill
es que muchos de, por ejemplo, nosotros intentamos mostrar Tiny Deaths aquí, pero Tiny Deaths es una obra que fue creada para proyectores de tubos, de rayos catódicos, porque tenía un nivel de contraste muy específico que el negro sea absolutamente negro. Es que ya no se produce más proyectores de tubo hace unos 10 años al menos. Entonces es que no existen más. Muchas de las obras se van cuando el tiempo de la tecnología se van. Y está cada vez más difícil de presentarlas. Eso es un problema general de todo, de la memoria, de nosotros que estamos creando cosas que tienen base tecnológica, pero la industria que produce esas cosas está desapareciendo en gran parte. Mira lo que se pasa todo con la preservación de las imágenes, es una cosa muy seria. La posibilidad de, en futuro, nosotros tenemos solo representaciones de muy baja calidad de las cosas. En verdad es que hace poco tiempo hay una película que es una entrevista con Steve Jobs, ¿no? que alguien ha hecho, y es una cosa profesional de todo lo que fue hecho, y que se perdió las masters, si fuera. Alguien tenía una VHS de eso, y fue la única forma de hacer una restauración para mostrar una cosa que hoy hace mucho sentido, porque le da una entrevista hecha hace 20 años, que le da una visión de lo que fue la transformación de revolución digital que pasamos hoy. Estaba ya planteada en la cabeza de este hombre hace 20 años, y la única documentación que teníamos era una VHS que alguien había enviado por FedEx para alguien en alguna otra parte para ver con un graph. Entonces, tal vez que estamos hablando de una... Mismo mirando esta película hoy, que hace mucho tiempo que no la veo que tal vez en poco tiempo nosotros no tenemos más la oportunidad de observar estas cosas con las características que tenían cuando fueron creadas. Hoy todo se parece muy baja resolución, pero no parecía cuando lo decimos. Todo se parece muy frágil, todo eso. Mira, una obra como Heaven and Earth, que había en la exposición del 94, es una obra que ya está casi por morir, porque no hay más producción de tubos de televisión blanco y negro de aquel tamaño. No hay, en ninguna parte del mundo. Nadie se va a crear una fábrica de televisiones para producir un monitor. Entonces, eso, cuando termina, tiene un tiempo de vida que ya estamos en él, está ahora. Las cosas están... en verdad que todo tiene un tiempo de vida, pero en arte nosotros tenemos la necesidad de pensar que las cosas pueden ser eternizadas. En verdad es que las cosas más nuevas son las menos eternizables de las cosas más antiguas. Las cosas que fueron creadas... Mira, una pregunta muy fundamental a esta audiencia. ¿Alguien aquí tiene una carta escrita en el año 82 en su casa? Sí, varios. ¿Alguien aquí tiene un email escrito en el año 95? ¿Alguien? Uno. ¿Tienes un email de 95? Es usted. Un hombre. En un disco que no puedes leer más. Un CD no. Porque en 95 tenías el floppy. Y ya no se puede. ¿Qué pasó? Entonces usted es un hombre memorable. Lleno de memoria. Pero se pierde, eso es la verdad. Es que estamos perdiendo todo a todos los días. Estamos como destruyendo la memoria. No es que estamos destruyendo la memoria de nuestros padres, estamos destruyendo la nuestra. En tiempo de nuestra vida. Una cosa es que cuando se sacan los libros de tu padre y darlos a la biblioteca, es un acto. Lo otro es cuando usted pierde la historia que usted mismo la escribió.
Eso tiene un impacto impresionante. Y mucho del arte del vídeo hoy tiene este problema, porque la posibilidad técnica de restauración de todo eso es muy delicada. Claro. Quería hacerte una pregunta en relación a la relación que estableces entre el carácter de percepción de la obra de Viola, y yo creo que también ahí está la clave de la relación con el parque, en el sentido que el parque también es un lugar de percepción de la naturaleza, de percepción de la identidad nuestra como rioplatense con ese río, que es esencialmente distinto del río de Viola, porque es un río en el que no se puede ver a través, solamente percibir, es un río oscuro, ¿verdad? Y el río de Viola tiene una transparencia. Pero lo que a nosotros nos interesó mucho, en realidad, de traer esta obra al parque, yo la vi hace 15 años en la Fundación Guggenheim de Bilbao, cuando el parque todavía no existía, pero inmediatamente pensamos que esa obra tenía que estar acá. Es porque, en realidad, The Messenger parece que, digamos, estuviera hecho para ese lugar. Parece que lo hubiera pensado para el Parque de la Memoria, o por lo menos para Río de la Plata y nuestros desaparecidos allí, ¿no? La gente que tiraron allí en ese río oscuro. Y sin embargo el hombre aparece debajo del agua de nuevo, y hay toda una serie de percepciones cruzadas que hacen absolutamente única la presentación aquí. Y lo bueno es que justamente no fue hecha para el parque, sino que en realidad fue hecha pensando, en este caso me entero, en una catedral en Durham, ahí en el norte de Inglaterra. Entonces, ¿dónde está esa conexión? ¿Cuál es la conexión que hace que esa obra tenga tanto que ver con nosotros y al mismo tiempo se haya hecho para otra cosa? Hay que iluminarla de diferentes formas, pero para mí está muy claro esta obra cuando colocada allí. Es que estamos hablando de personas que reconocimos y que desaparecieron, y que de una vez en esta obra resurgen a la definición, a sus ojos. Es como alguien que se fue, vuelve. Este flujo entre lo que, lo que no es visible, lo que está en el campo de la intuición, a lo que está en el campo de la percepción, es el viaje de vuelta desde la percepción hasta la razón. Entonces, tiene este papel ahí, pienso que es fundamental en la exposición. Es una obra esencial. Pero cuando hablas del río, el río tiene un montón de significados en esta historia. Tiene un significado, primero, que el río en Buenos Aires tiene una vivencia que está alejado de la ciudad. Vives en una ciudad que está el río, pero no ves el río en gran parte del tiempo que estás en la ciudad. Y parte de la memoria ofrece el contacto más próximo con el río que yo tuve en Buenos Aires fue en parte de la memoria, dentro del perímetro urbano, que se puede sentir el odor del río, se puede ver su transparencia, cosas así, no es solo una intuición. El río tiene el simbólico para las víctimas del terrorismo de Estado, que es fundamental, que es la historia de los que se fueron al río y nunca volvieron. El río tiene también un elemento simbólico del agua, en la obra de Bill, que el agua le da la diferencia entre dos, que tenemos en la primera obra, entre dos estadios de percepción, entre lo que vemos sobre una cortina de agua y lo que se pasa cuando nosotros cruzamos esta frontera entre dos universos. Eso es muy fuerte en la obra de Bill, es muy fuerte en nuestra percepción de una transición de estados de conciencia, entre lo que es intuición, lo que es visión, lo que es percepción
de lo que es un estado de latencia. Tío. Okay, here's the man. Hey, Marcelo. How are you? Very good. Kira's here next to Kira, how are you? Great to see you. Okay. We have, right there. we have a lot of people here, and your show is causing a lot of impact, to say the least. Wow. Well, that makes me very, very happy. I want to say hello to all of our fans in Buenos Aires. This is an incredible situation that we're in. Could only happen because of the medium that I work with. And that's going to grow and expand, and all of you will keep it moving long after we're gone. That's the most important thing that we have to do right now, is keeping it open and free and alive. Tenemos que lograr que este medio con el que estamos trabajando siga funcionando por mucho tiempo, y depende de todos ustedes que esto siga vivo incluso cuando nosotros no estemos. Por eso para mí es semejante placer estar presente en Buenos Aires a través de este medio que es mi medio de trabajo de alguna manera, y espero que todos ustedes puedan continuar con esta tendencia. Excellent. Okay, we've gone through many things here before, our connection with you, but let's go through the questions we've organized. You're a pioneer of a media that completely transformed everyone's lives. Right. You have, however, always been very critical about the importance of keeping your mind empty of information overload. What is the importance of meditation and spiritual experience in your creative process? Okay. I will translate the question first, if you don't mind. Okay, good. Your microphone is on. ¿Se escucha bien? Eres un pionero de los medios que de alguna manera transformaron completamente la vida de todos. Sin embargo, siempre has sido muy crítico acerca de la importancia de mantener tu mente vacía de una sobrecarga de información. ¿Cuál es la importancia de la meditación y de la experiencia espiritual de tu proceso creativo? Okay. Well, meditation. I think today, in this world, we are experiencing information overload. En cuanto a la meditación, creo que hoy en día en el mundo actual estamos experimentando una sobrecarga de información. And for myself, as an artist, and as a child, I was always aware of a huge inner world in my own being. So I didn't look for it in the outside world, it came to me. Yo diría que esto es algo que a mí me vino, que no lo tuve que salir a buscar al mundo exterior, sino que estaba dentro de mí. Como artista siempre tuve conciencia de la espiritualidad y de lo que tenía dentro de mí. And I've also, growing up and getting older, going to university and so on, I was expanded by the spiritual traditions that I encountered. And that was a very, very important turning point in my life, that I realized that this feeling of being alive and being aware was actually felt by people all over the world, no matter what they're doing and no matter what culture they come from. Esto empezó conmigo desde que era niña, pero a medida que crecí, que maduré, sobre todo cuando empecé a ir a la universidad, me di cuenta que esta cuestión de ser conscientes de lo que nos pasa, de meditar y de darnos cuenta de que estamos vivos y tener conciencia de eso, es algo que está presente en todo el mundo, en todas las personas, no importa de la cultura de la que vengan. I spent time in Japan after school, and it was a really, really a major turning point for my life. Yo pasé cierto tiempo en Japón después de que terminé la universidad, y este fue sin duda un punto de inflexión en mi vida. The Japanese have a very particular way of understanding our world. Los
japoneses tienen una comprensión muy particular de nuestro mundo. They are able to take things inside and turn it around. I don't know how to describe it exactly, but they have a way of looking at things in a very different sense than we do. Los japoneses tienen una manera muy distinta de la nuestra de ver las cosas. De algún modo es como que las dan vuelta, como que dan vuelta, sacan lo que está dentro para afuera. Muy distinto de la manera en que hacemos nosotros los occidentales. And they're very, very influenced by nature, which they consider to be itself a god. Y además ellos tienen mucha influencia, reciben mucha influencia de la naturaleza, a la que consideran un dios. So that for me was really important when I found out that the Japanese have a word for the space between the trees in the forest. Fue muy interesante para mí enterarme de que los japoneses tienen una palabra para el espacio que queda entre los árboles en un bosque. I thought that was fantastic. Es fantástico que tuvieran una palabra para eso. Now, I use the tools of the media world in my work, as you all know. Work with crews, and sometimes very big productions, sometimes small productions. But I work in isolation. Como ustedes sabrán, yo trabajo a veces con grandes equipos en mis producciones, a veces con grupos de personas más pequeños, otros con equipos muy grandes, pero también trabajo solo, en forma aislada. I try to stay as far away from Hollywood and all of the influences from commercial media as possible. Trato de mantenerme lo más alejado posible de Hollywood y todas las influencias de los medios comerciales. In this way, I don't get overwhelmed by the massive information coming towards us today. Y así logro evitar sentirme abrumado por la gran cantidad de información que nos ataca día a día. So that's very, very important for all of us right now. Keep your brain, keep your mind clear and open. Es muy importante para todos nosotros en este momento poder mantener la mente abierta y hacer un espacio en la mente, mantenerla clara. Okay. Thank you. This is excellent. So, Bill, your work has evolved from a more direct cinema approach to video to a more staged, theatrical approach that will end up into installations and the large-scale works that you've done more recently. Why and how did that happen? Well, for me, actually, I'm sorry. Will you allow me to translate the question? Thank you. Yeah. Thank you. Su trabajo ha evolucionado de un enfoque mucho más directamente de cine para pasar al video y luego a un enfoque que tiene que ver más con lo teatral. Y así se convirtió finalmente en las instalaciones. ¿Cómo se dio ese proceso y por qué fue así? Well, this really happens because I'm an artist and I need to keep moving. Eso sucedió porque soy artista y siento que tengo que seguir en movimiento. We have to realize that everything is moving, everything is flowing in this world. Sabemos que en este mundo todo se mueve, todo fluye. I have always created installations as well as sound pieces, conceptual works, and a number of other projects, working with opera and things like that, for my entire life. Hemos trabajado en muchos proyectos con distintas personas y con distintos medios y sí, incluso con la ópera. So the entire world itself is moving. It's a moving image. That's how I relate to it. And that's what is the power that's taking all of us together on this planet. It's taking us all together to some unknown destination. And in the end, that's, of course, a very mysterious process. Estamos todos en un planeta en movimiento constante y nosotros también nos dirigimos hacia un destino común y el movimiento permanente. Okay.
This exhibition here in Buenos Aires, the 7 works that we are presenting, they create a certain relationship, a very strong relationship to the place where they're being exhibited, which is the monument for the victims of terrorism of state. How do you feel about having this other eye into your work? I mean, suddenly your work that was not designed with that intention suddenly gets interpreted by the context that it's placed in. And do you see your work as being political? Bueno, es interesante el lugar donde se están exhibiendo tus obras en Buenos Aires y de alguna manera podemos decir que tus obras se relacionan con ese lugar. ¿Habías pensado en que está este otro ojo, esta otra manera de mirar tu obra a partir de eso? ¿Cómo te sentís acerca de este fuerte diálogo que existe entre tus obras y el recuerdo de ese periodo trágico de la historia argentina? ¿Considerás que tu trabajo, que tu obra es de carácter político? Okay. Yeah, I'll have Kira, because I want to make sure that everybody knows that Kira here, this incredible person, is essential for the work that I've created, and we work together very, very closely. So let me have Kira talk right now for a little bit. Quiero pedirle ahora a Kira que hable. Kira es fundamental para todo el trabajo, ha participado en este trabajo mío y en toda mi labor, y por eso me interesaría que en este momento me ayude ella a responder. We need to have the women speak more. Great. Hello. So when Marcelo suggested this exhibition in such an emotional place, I tried to. We talked about pieces that actually would resonate with the site. Usually try to create exhibitions that are site-specific and sensitive to the location. Bueno, cuando Marcelo nos propuso participar en esta muestra, nosotros pensamos que era un lugar muy emotivo, muy conmovedor, y que por lo tanto teníamos que elegir muy bien las obras que pensábamos podían participar en ella. Queríamos que de alguna manera resonaran con ese lugar. If some people wish to interpret the work as political, they can, because the works require an audience. They require the response from people in order to become whole. But even though these pieces are about this, but they're also about crisis. Si algunas personas quieren contemplar esta obra como una obra política, pueden hacerlo, porque además las obras requieren de la respuesta del público y forman parte, la respuesta del público forma parte de esta obra. Por lo tanto, quienes quieran considerarla como una obra de naturaleza política pueden hacerlo. In most of the works, we see the cycles of birth and death and rebirth. Birth and death. And en la mayoría de las obras se trata de la vida, la muerte y el renacer. And because there's often an element of rebirth, then there's also hope. Y estos elementos del renacimiento tienen que ver con la esperanza. A piece like The Messenger, for example, cycles continuously all day long. He drops to the bottom of the water and rises up again and always takes a breath and completes the cycle over and over again. So there's always a breath. Una pieza como The Messenger es ciclo que se va que empieza y termina, es como un loop. Empieza como un loop que empieza y termina un ciclo de nacimiento. Nacimiento, muerte, renacimiento. Okay. Let me know when I can. You can speak, you can speak. Okay, I'm sorry, I don't know if you can hear me properly. Yeah, sometimes it gets confusing with this guy. Yeah, and a work, I'm presuming that most people have seen the exhibition, so if I talk about a work like Three Women, also there's the full presence of the human, of the person who manifests into who gets
transform through the water, but then they also have to return again into the dark, rainy world. So again, there's a constant cycling and recycling of life and death. Hay otra de las obras, por ejemplo, Free Women, Tres Mujeres, donde también vemos permanentemente este juego con la vida y con la muerte, con el inicio y con el fin. And of course, there is loss as well, the loss of Phil's mother that prompted him to make the work, The Casting. The piece called Acceptance is very much about loss, but it's also about the acceptance of loss, which is a very important part of healing. Hay otra obra importante que es Acceptance, aceptación, que tiene mucho que ver con el amor, con la aceptación del amor. Y la aceptación de la muerte. Okay, I'll turn it up. Yeah. So, well, I have a few words to say about this. I found something quite special, which you all might like to know about. Hay algo muy especial que tal vez les interesaría saber. This is okay. Yeah, go. Okay. So when I was knowing that I was going to come here, I would like to share with you a very important story from ancient Rome, which is very, very similar to the story that has been going on in your country. Quisiera compartir con ustedes una historia de la antigua Roma que es muy similar a historias que se están presentando. At the end of the Roman Empire, Al final del Imperio Romano, there was a lot of people who were sacrificed se sacrificó a muchas and personas. killed. And we know of them, of course, as the martyrs. Sabemos que fueron muchos los quienes fueron muertos hacia el final de este periodo. Son los mártires. I was very, very surprised to learn that a 23-year-old girl Me sorprendió muchísimo enterarme de una chica de 23 años who was, she was 23 years old, and she actually left her diary, her personal, private diary. que dejó su diario. Go ahead, sorry. She left her personal diary that she wrote in the entire week before she was going to be executed and fed to wild animals in the Colosseum. Es el caso de una chica de 23 años que dejó su diario donde escribió todo lo que le pasó la última semana antes de que la mataran y se la comieran las bestias en el Coliseo. She refused to change her faith, and so she was eventually executed with her family members. Se negó a cambiar su destino y eventualmente fue ejecutada. And then she was, what am I trying to say here? She was, Perpetua became a martyr and an inspiration for all the people who came after her. Y se convirtió en modelo e inspiración para muchas personas que vinieron después. So I just want to say that these kinds of horrible acts against human beings, which you all have experienced in this country, is actually and unfortunately existing everywhere around the world, and that is the great tragedy of our time. Lo que quiero decirles es que este tipo de horrores que han sufrido en la Argentina en la historia reciente son horrores que se han dado a lo largo de la historia, que lamentablemente hacen que nuestra historia haya sido una tragedia. It is unfortunately universal. Lamentablemente es un hecho universal.
Now we think about this. Listen, we want to get very angry, of course. So you have to realize that love comes from the soul. Tenemos que entender entonces que el amor viene del alma, But evil comes from the soul too. pero también el mal viene del alma. And I am very concerned today about technology. Y hoy en día algo que me preocupa mucho es la tecnología. Because technology also has these two things. It has a positive side, a love side, and it has a dark side, an evil side. Y yo creo que tenemos que preocuparnos por la tecnología porque la tecnología también tiene dos partes, dos caras. Una parte positiva, de luz, y una oscura, negativa, mala. In 2005, my wife Kira and I and our two sons visited the Dalai Lama in Dharamsala, India. En el año 2005, mi mujer Kira, yo y nuestros dos hijos visitamos al Dalai Lama en la India. And I asked the Dalai Lama a question about technology. Le hice una pregunta al Dalai Lama acerca de la tecnología. I said, you know, Your Holiness, I am very concerned that the technology that I use is actually causing a lot of suffering of people. Le dije, mire, Dalai Lama, yo tengo una preocupación respecto de la tecnología que uso, que tengo miedo que tenga que ver con el mal, que provenga del mal, o que sea un medio para el mal. And right away, the Dalai Lama stopped me, and he looked me right in the eye and leaned forward and said, no, technology is not the issue. The issue is the intentions of the user. Y el Dalai Lama me interrumpió, me miró a los ojos, me paró y me dijo, no, lo malo no es la tecnología, el mal está en la intención del usuario. What he told me is, the main question is there love in the heart of another, or is there hatred in the heart of another? And it all comes back to human beings, not to technology. That was a great learning experience that I had from the Dalai Lama. La gran experiencia, el gran aprendizaje que tuve del Dalai Lama fue la pregunta siguiente cuando él me dijo que lo importante es el amor que tenemos en el corazón o el odio que tenemos en el alma y no la tecnología o el medio que utilicemos. Excellent. Lost our connection. Excellent, Joe. Let's. Are we there? We're here. We're here. Can you hear me? Okay. Yeah, I can hear you. Okay. Let's consider the passing. After more than 20 years, this piece conceived as a one-channel video, its analog technology, its self-reference portrait, the presence within the frame of your own body, the familiar context, the documentary ambience. It has passed more than 20 years since you've made the last linear video, being a very autobiographical work and one that explores the limits of that time and that context. Why did you give up the linear video works that marked the beginning of your career? Bueno, hablemos ahora de la obra de Passing. Después de más de 20 años, esta pieza fue concebida como en un único canal, video de un solo canal, en tecnología analógica, como un retrato casi autorreferencial. La presencia dentro del marco de tu propio cuerpo, ese contexto familiar, ese ambiente como de documental. Pasaron más de 20 años desde que hiciste tu último video lineal. The Passing, esta película, es una obra muy autobiográfica y explora los límites de ese tiempo y ese contexto. ¿Por qué dejaste de hacer obras en video lineal, esas obras que marcaron el comienzo de tu carrera? Well, I was, when I started video, working in video, which was quite a long time ago, 40 years ago actually. Cuando empecé a trabajar con videos hace muchísimo, hace 40 años, so I was really taken by, we had small cameras, we had what was called a Portapak,
and we could do this work ourselves, which was really exciting and thrilling for a group of young artists at that time. Nosotros teníamos una cámara pequeña, portátil, y realmente podíamos hacer el trabajo nosotros solos, llevar la cámara con nosotros, y para nosotros como artistas jóvenes era verdaderamente emocionante poder trabajar así en ese momento. So the linear way of working with these various technologies was interesting for me, but as an artist, of course, you feel that you must go forward, you must try new things. Esa manera de trabajar en forma lineal nos gustaba mucho como artistas, pero también como artista uno siente que tiene que seguir avanzando, que tiene que entrar a trabajar con cosas nuevas, explorar cosas nuevas. And for all of you today here, especially the young people, the most important thing that we can do is, as I said earlier, to be moving forward, to looking for new ideas, and that's what brought me to here. After the passing, I felt that I reached a plateau. I didn't feel I could do anything better than that work at that time, so I moved on to other kinds of things. Yo creo que lo fundamental, y este es el mensaje sobre todo para los más jóvenes, es que tenemos que seguir avanzando. En algún punto de mi carrera yo sentía como que había llegado a una especie de meseta y lo que sentía era que tenía que explorar nuevas opciones. I think I'd like to add a little bit here too, but I think that we were working before that gathering images. Those pieces, some of them are an hour long, an hour and a half long. We would gather these works and end up with 120 20-minute cassettes, making the longer work. Quiero agregar algo aquí. Nosotros en ese momento de alguna manera estábamos como juntando, reuniendo imágenes, tal vez trabajando con un cassette de hasta 120 minutos. So here we were working a lot with time, but I think it was time to start working with space. En realidad sentíamos que estábamos trabajando con el tiempo y llegó un punto en que sentimos que era el momento de empezar a trabajar también con el espacio. So if we created the environment for people to experience, then they could also experience the time as well. It depended on how long a person wanted to spend in an installation. Si creáramos el contexto, el medio ambiente para que la gente experimentara, podrían ellos también empezar a experimentar y ahí estaríamos incluyendo espacio y tiempo. Excellent. It's a completely different experience when you're working in a studio and then, or on a stage where we have, with a larger work, and then starting to work with actors, which is also a very, very interesting and different experience. Esto nos permitía también tener la experiencia de trabajar afuera, que era completamente distinta de la experiencia de trabajo en el estudio o sobre el escenario, que era otro lugar en el que solíamos trabajar. Very good. Can I continue? Okay. Bill, you've been a central figure in the invention of a new audiovisual language, the understanding of human perception, the technology that supported it. In which direction are you challenged today as an artist? Bueno, Bill, vos fuiste una figura fundamental para la invención de un nuevo lenguaje audiovisual, la comprensión de la percepción humana y de la tecnología que le brindaba soporte. ¿En qué dirección te sentís ahora cuestionado? ¿O en qué dirección te sentís como artista que tenés que dirigirte? ¿Que estás encontrando un desafío o un cuestionamiento? Are we ready? Okay. Oh, okay. All right. Right now, the event that we're having is going around the globe and probably out into outer space, so that's a really wonderful thing. I hope any scary beasts might come back to Earth and haunt us. Creo que tenemos que salir a recorrer el mundo incluso la conferencia que estamos haciendo ahora está viajando por el espacio. Hasta por el espacio exterior. Y algunas cosas se van. Okay.
I work with a lot of different media, and I think that's extremely important. I have kept all of the old cameras that I had 40 years ago, from then until now. And I've kept a number of them still working, and they create the most beautiful images, these really old ones, really difficult to use. The image is not clear. And so I love all of the changes in technology that we have been experiencing since the beginning of the media age. And I think I'll always carry all of those cameras and devices with me as long as I live. Yo hace más de 40 años que estoy trabajando con estos medios y todavía conservo gran parte de las cámaras que he utilizado y de hecho obtengo de ellas imágenes maravillosas, lindísimas, que no obtendría con otras cámaras más nuevas, pese a que a veces estas son cámaras incluso mucho más difíciles de utilizar. Diría que es mucho lo que ha cambiado y sin embargo hay ciertas cosas que se han mantenido constantes con estos medios. You know, anything can be used to make art. Anything. Se puede usar cualquier cosa para hacer arte, cualquier cosa. Fantastic and incredible aspect of art, and particularly media art. Sobre todo en el arte de los medios, son muchísimos los aspectos involucrados y muchos los medios que se pueden utilizar. So we should not judge if something is old, or something is young, or something is new, or something is broken. No tendríamos que You juzgar. can make something that's broken, and you could make a masterpiece. No tendríamos que juzgar las cosas por si son viejas o nuevas, si funcionan o no. Se puede hacer arte con todas ellas. And I think we all have to realize that we too can be broken, as has happened in your country. Y también tenemos que darnos cuenta que nosotros también nos podemos romper y nos podemos quebrar, y podemos estar quebrados, como les pasa a algunos países. But from the very moment when your mother, when you were a child, helped you and covered the wound on your hand when you fell down on your bicycle, and that is what we do. We take something that's broken and we mend it. We put it together. We bring it to life again. And so that we can move forward. And that is the greatest power, not only of art, but of humanity. Creo que en realidad uno de los mayores poderes de la humanidad, no solo de los artistas, sino de la humanidad, es esta capacidad que tenemos de reparar aquello que está roto. Desde el momento en que nacemos, empieza nuestra madre a enseñarnos a cuidar aquello que tenemos y a reparar o a sanar aquello que está roto. Y ese es uno de los mayores desafíos que enfrentamos como artistas y como seres humanos. Por ejemplo, en el momento en que nuestra madre nos arregla la bicicleta, o nos consuela ante una herida de bicicleta. Have one more thought. Do not ever let anyone tell you that you can't do something. Y una cosa muy importante. Or some policeman or whatever. Don't let anybody tell you that you can't do something. Everything is open. Everything is out there in this world right now for you. And I think that's the power of human beings. It's not one person, it's all of us together, and that's called collective energy. Collective energy is the most important force on this planet. Yo creo que la fuerza más importante de este planeta es la energía colectiva, entonces no permitan nunca que nadie les diga que no pueden hacer algo. Ni siquiera un policía, sepan que todo lo que quieren hacer está en ustedes y que lo pueden lograr y que está todo abierto para que hagamos. Y que la energía mayor que tiene la humanidad sin duda es esa, la colectiva. So, just the last question, Bill. You've created a system for narrative structures. Can you tell us about this structure of branching
matrix, schizo, and how do you apply that to your creative model? Well, this is really great, Marcelo. This is wonderful. Qué maravilloso, Marcelo, que preguntes eso. Go ahead. Okay. Well, that was something I came up with a long time ago, and Marcelo has brought it back to life, I'm afraid. Estos conceptos que menciona Marcelo en sus preguntas son conceptos que yo creé hace muchísimos años y que Marcelo está trayendo de vuelta. Los conceptos son branching, matrix and schizo, algo así como ramas, matriz y esquizofrenia. Yeah, well, anyway, that idea simply was to divide things up, to look at them independently first, so that you can understand them on their own terms. And then, when you get that, when you understand that, then you can mix things together. Then you can bring in new angles, new thoughts, new ideas. And I think, again, the power of human beings is creativity. And that's something that will never die. So it's a precious gift that came to us from the start. I'm convinced it came from out in outer space somewhere. And it came to us. And it's right now moving through our bodies as we're having this incredible conversation from halfway around the world together. Es increíble que estemos teniendo esta conversación desde la otra punta del mundo. Lo interesante para nosotros es que la creatividad es lo fundamental que nos hace diferentes como humanos. Y esto es algo que pareciera que nos ha venido desde el espacio exterior, algo que viene de afuera. Pero sin embargo, este concepto que mencionaba Marcelo al principio tiene que ver con la idea de primero, cuando queremos entender algo, tal vez separarlo en sus partes, componentes, y una vez que hemos entendido cómo funciona cada componente, de alguna manera tener la comprensión del todo. Before we close, I would really like to say thank you so much to Marcelo Dantas, who was pretty amazing to work with on this project. Antes de cortar, queremos agradecerle especialmente a Marcelo Dantas. Fue maravilloso poder trabajar con él en este proyecto. Gracias, Kira. And especially to Nora Hobsbawm and her amazing team. Y agradecerle a Who were Nora, incredibly supportive and who helped us to make this beautiful exhibition. a Nora y a todo su equipo que nos permitieron hacer esta exposición tan linda. Okay, thank you so much, Bill and Kira. We're very happy to... Marcelo, would you like to say something? Yeah, sure. Go ahead. Go ahead. No, it's for you. Oh, no, I was just saying, I was thanking you. And if you want to keep talking, we'll talk. no, we have to close, but it's been such a pleasure to hear you and to be in touch again. And I'll find some time to visit you in Long Beach soon. You're very welcome. That would be lovely. Thank you.